Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cuánto te estás anestesiando? ¿Qué cantidad de anestesia te estás imprimiendo a ti mismo con el objetivo de autoengañarte y hacer como que no pasa nada a tu alrededor, como que todo está tranquilo, como que todas las circunstancias de vida que están pasando frente a tus ojos, como que pasan por alguna circunstancia, pero que no tiene nada que ver contigo, como eso que está sucediendo dentro de ti y todas esas sensaciones internas que tú estás teniendo, por algo son, ya pasarán, sobre todo si son negativas, y entonces simplemente las dejas ahí y como que ojos que no ven, corazón que no siente. Y este es un dicho, esto es una frase que tal vez tú has repetido en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la aprendimos tal vez de nuestras figuras de referencia, de nuestros padres, hermanos, tíos, quien tú quieras, y que nosotros la hemos venido replicando, y conforme la vamos replicando, no nada más se queda en la parte de la palabra, sino se queda en las acciones que estamos llevando a cabo y en donde nos empezamos a autoengañar a través de todos los acontecimientos que son dolorosos dentro de nuestra vida. ¿Cómo se da esta parte del autoengaño y por qué? Bueno, se da por recuerdos traumáticos. Yo creo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido experiencias que resultan traumáticas, experiencias de dolor que por supuesto no nos gusta estar recordando, porque ese recordatorio nos hace tener sensaciones internas que nos llevan a un estado de malestar, nos llevan a un estado de incomodidad, nos llevan a un estado anímico de tristeza, tal vez inclusive, tal vez hasta de depresión, por estar recordando aquel hecho que experimentamos y que fue traumático para cada uno de nosotros. Por supuesto, al referirme a traumático, cada uno tenemos diferentes escalas de esos traumas, y entonces, de acuerdo a la interpretación que le damos a los hechos, es conforme va variando dentro de esa escala, esa parte de qué tan traumático o no fue un hecho para nosotros. Pero cuando llega a nuestra mente consciente nuevamente ese recuerdo, inmediatamente lo único que queremos es esquivarlo, es evitarlo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos duela. Y es obvio y es natural esta parte. Sin embargo, también es muy cierto que si ese recuerdo traumático nos está doliendo, quiere decir que hay todavía ahí una parte pendiente que tenemos que trabajar, una parte pendiente en la cual tenemos que sanar con el objetivo de que eso poco a poco sí ya se vaya diluyendo con el tiempo, pero que se diluya sin dolor, y esa es la parte importante. Y también por eso nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que después de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 30 años de que sucedió aquello, hoy por hoy yo siga sintiendo el dolor? No, simple y sencillamente esto no es posible y mejor me olvido de las cosas. También se da porque puede surgir, y así lo interpretamos cada uno de nosotros, como una amenaza, algo que sucede que estamos interpretando como amenaza. En ese momento simple y sencillamente lo esquivo, simple y sencillamente huyo de esa parte a través de una justificación, y entonces, o de una culpa que yo estoy mandando hacia otra persona, y entonces hago como que no pasó dentro de mí y como que no me está afectando a mí en lo particular. También se da por una molestia o inconformidad con algo o con alguien. Si yo te llegara a preguntar en este momento, ¿cuál es la molestia con algo o cuál es la molestia con alguien más antigua dentro de todo tu repertorio de molestias que tienes dentro de tu vida? Y de esas molestias me refiero en particular que no trabajaste, esas molestias que ahí quedaron, tal vez porque te quedaste callada, tal vez porque no quisiste meterte en problemas, tal vez porque consideraste que no era el momento adecuado y ese mejor momento nunca llegó, y hoy por hoy lo sigues recordando y de repente vuelve a llegar a tu presente. Cuando se trata de alguien, a lo mejor si a esa persona ya no lo ves, poco a poco vaya disminuyendo dentro de ti esa molestia. Pero ¿qué pasa si vuelves a ver a esa persona? ¿Qué se mueve dentro de ti internamente? ¿Qué está pasando que entonces hace resurgir esa molestia, esa inconformidad, esa incomodidad? Resurge nuevamente, y entonces dentro de la mente consciente te hace recordar que hay partes que no sanaste, hay partes que no dijiste, y que eso te originó un coraje, te originó ira, te hizo que te enojaras y que no pudieras en un momento dado subsanar o no la pudieras sanar. También se da porque disminuimos gradualmente la conciencia, es decir, cuando llega a suceder que llegan estos recuerdos,
cuando surge algo que consideramos que es una amenaza, cuando hay una molestia o una inconformidad con algo o con alguien, lo que pasa es de que tratamos de disminuir gradualmente de nuestra conciencia a través de que, en primer lugar, lo podemos hacer a través de la negación, de negar lo que está sucediendo. Es decir, desviamos la atención con el objetivo de desconectarnos del problema. Y entonces lo estamos negando. ¿Sí? En coaching yo me he encontrado a personas que ante situaciones que son evidentes dentro de su vida, tanto propias como dentro de sus propias relaciones interpersonales, hacen como que no ven, no pasa nada, no, simple y sencillamente yo sé que este comportamiento que tiene esta otra persona va a pasar porque así no es él, así no es ella, y va a pasar, pero tampoco te atreves a expresar cuál es tu sentir, y eso es una parte terapéutica, autoterapéutica muy importante, porque cuando tú estás expresando tu sentir, tú no permites que eso se vaya a tu cuerpo del dolor, sino simple y sencillamente lo estás exponiendo, lo estás sacando, por supuesto, asertivamente, es decir, con todo el respeto y consideración hacia la otra persona, porque a su vez tú vas a pedir esas mismas condiciones cuando esa persona te esté retroalimentando o te esté contestando a lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué tanto estás negando todos esos acontecimientos que surgen en tu vida, y a través de esa negación te estás autoengañando o te estás aplicando una muy buena dosis de anestesia con el objetivo de no darte cuenta? Y es un no darte cuenta entrecomillado, porque al final de cuentas, aunque tú lo quieras negar internamente, sí lo estás sintiendo, y eso tú no lo puedes controlar de momento y se va quedando dentro de ti y se puede llegar a convertir en un rencor, en un resentimiento que a la larga te va a crear un problema. Otro de los aspectos a través de los cuales estamos disminuyendo de nuestra conciencia ese hecho es a través de la racionalización, es decir, oculto situaciones con explicaciones aparentemente lógicas para nosotros. Entonces empezamos a racionalizar, empezamos a tratar de darle una razón a todos, y a través de esa razón es cuando justificamos el comportamiento de nosotros mismos o de otras personas, es cuando justificamos la conducta de nosotros mismos o de otras personas, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es tratar de anestesiar esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros para aceptar, darnos cuenta que estamos actuando mal y que estamos actuando a lo mejor en detrimento de otra persona o inclusive de nosotros mismos también, y que sin embargo a través de la racionalización le encuentro una respuesta lógica, y esa parte lógica es la que me hace quedarme tranquilo, pero tranquilo en apariencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el hecho y la situación ahí está y yo no quise entrar para solucionarla. Y otro aspecto a través del cual estamos disminuyendo la conciencia cuando se nos presenta un hecho de estos es lo que se llama la atención selectiva, es decir, solo me fijo en aquello que me haga menos daño y todo lo demás lo encubro, todo lo demás cierro los ojos como que no pasó nada y simple y sencillamente no le doy la importancia a todos los hechos, tanto de mis acciones, de mis actitudes, de mis palabras, de mis pensamientos. ¿Y por qué digo de mis pensamientos? Porque fíjate, cuando nosotros expresamos una palabra, yo siempre he dicho una frase que por ahí leí en alguna ocasión y que me hizo reflexionar mucho y que hoy por hoy me hace ser observador de mis palabras. Las palabras son el vestido de los pensamientos. Con el simple hecho de que tú pienses algo, tú ya estás emitiendo una energía, ya sea positiva o negativa, dependiendo de cómo sea el pensamiento que acabas de tener, y esa energía al final de cuentas sale dentro de ti, y esa intención con la que tú manejaste ese pensamiento al final de cuentas va a tener una repercusión tanto para ti mismo como para tu propio alrededor, que está en ese momento en donde tú estás emitiendo esa energía que se llama pensamiento. Entonces nada más ponemos atención en determinados aspectos de la situación y ponemos atención para justificar, más no para aceptar el cómo estamos actuando, y lo demás lo estamos dejando allá a un lado. Yo diría que todo esto es un refugio que cada uno de nosotros estamos construyendo para escondernos. Es como si construyeras un refugio, una cueva en la cual vas y te metes, y como que por el simple hecho de meterte a ese refugio, a esa cueva,
no pasa nada. ¿Crees que realmente así sea? ¿Crees que realmente por meterte a una cueva se van a solucionar los problemas? ¿O simple y sencillamente por meterte a esa cueva, a ese refugio que tú mismo estás construyendo, no va a pasar nada dentro de ti? En toda esta parte química que estamos teniendo internamente y que se está moviendo constantemente y que aparentemente lo único que tratamos de hacer es evitar una ansiedad, pero que internamente sí se está generando un estrés que posteriormente, conforme vaya subiendo de intensidad, va a llegar un momento en que tenga que salir, y a lo mejor sale a través de una conducta, sale a través de una palabra, sale a través de una intención hacia nosotros mismos o hacia otras personas, y que después de dicho o después de hecho, nos arrepintamos por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo pudimos haber hecho de otra forma. ¿Crees que todo esto forme parte de esa anestesia personal que cada uno de nosotros nos hemos encargado de suministrarnos, de ponernos a nosotros mismos para dormirnos ante las realidades que cada uno de nosotros estamos teniendo? Fíjate que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Daniel Goleman, a quien seguramente tú conoces o has escuchado hablar de él, él es el autor de muchos libros, el más famoso, Inteligencia Emocional. Él habla y tiene un libro acerca de esto y nos dice que el autoengaño o esa mentira que nos hacemos a nosotros mismos se llama el punto ciego. ¿Por qué se llama el punto ciego? Mira, todos en la parte posterior de nuestros ojos, en la parte posterior, es decir, en la parte de adentro, en la parte que nosotros mismos no estamos viendo, en esa parte existe lo que se llama el nervio óptico, y en ese nervio óptico no hay terminaciones nerviosas, lo cual hace que, independientemente de que tengamos una visión periférica, hay puntos en cada uno de nuestros ojos que son ciegos, no nos permiten ver, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esos puntos ciegos? Bueno, el punto ciego de mi ojo izquierdo se cubre con la visión que sí tiene mi ojo derecho. Pero el punto ciego de mi ojo derecho se cubre con la visión que tiene mi ojo izquierdo, por lo tanto se complementan y es lo que nos hace ver periféricamente y que nos podamos dar cuenta de todo. Sin embargo, la realidad es de que realmente cada uno de nosotros tenemos un punto ciego, y precisamente a este autoengaño Daniel Goleman le llama el punto ciego emocional. ¿Por qué? ¿Por qué punto ciego? Porque él lo referencia como que son zonas de experiencia molestas que cada uno no queremos ver. Es decir, cada uno de nosotros hemos tenido experiencias que no han sido satisfactorias para nosotros, y muchas de ellas nos han causado molestia, nos han causado inclusive enojo, incomodidad, y que no nos permiten avanzar, y estamos con ello dentro de nosotros, y simple y sencillamente dentro de nosotros se va generando constantemente ese estrés por esa experiencia molesta que tuvimos en un momento dado. Entonces él dice, son zonas de experiencias molestas y que además son susceptibles de bloquear. ¿Cómo las bloqueamos? A través de que aparentemente no me doy cuenta de lo que está sucediendo. En ese momento saco de mi mente consciente esa parte, la llevo a mi inconsciente y que ahí se quede. Y que se quede ahí durmiendo el tiempo de los justos, y a ver hasta cuándo vuelve a salir. Si no vuelve a salir en mi vida, qué bueno. Si nunca hubo un detonador que salga, qué bueno, porque no me hace recordar aquel aspecto de dolor, aquel aspecto de molestia, aquel aspecto de incomodidad dentro de mí. También son experiencias molestas porque desvían la atención, es decir, nos hace que mejor nos vayamos hacia otro lado, nos ocupemos de otras cosas, y entonces como que eso le restamos importancia y ahí se va quedando. Por supuesto que este punto ciego se rellena, es como los vacíos de los cuales estábamos hablando hace un rato. Este punto, por supuesto, que se tiene que rellenar, y se rellena. ¿Con qué crees que se rellene? Y esto sí, créemelo, que todos somos expertos en rellenar todas estas partes, todos estos puntos ciegos que cada uno de nosotros tenemos, somos expertos en rellenarlos. ¿A través de qué crees que los estamos rellenando? Fácilmente, los rellenamos a través de explicaciones. ¿Cuántas explicaciones damos para tratar de rellenar un punto ciego? Para tratar de rellenar
esos espacios vitales de nuestra vida que simple y sencillamente nos llevan a un vacío existencial, a una parte en la que no me encuentro a mí mismo, a una parte que yo sé que internamente hay insatisfacción, pero que no sé por dónde empezar. Vamos, no sé en muchas ocasiones ni siquiera por qué se generó, por qué se creó esa insatisfacción dentro de mí. Entonces lo vamos rellenando con esas explicaciones y que, como decíamos hace un rato, tal vez sean explicaciones lógicas, que para nosotros son lógicas y que por ser lógicas desde nuestro punto de vista simple y sencillamente ya quedaron sanadas, pero si no las trabajamos internamente, si no nos damos cuenta, si no aceptamos que en un momento dado podíamos nosotros solucionarlas y por ende estar mejor, pues simplemente sí las vamos a estar rellenando, pero acuérdate que rellenamos vacíos, que estamos rellenando con explicaciones esos puntos ciegos de nuestra propia vida. Los rellenamos también a través de racionalizaciones e irracionalizaciones, es decir, de aspectos que consideramos razonables y que ya hemos hablado acerca de ellos, pero también de situaciones que son totalmente irracionales. ¿Por qué? Porque entonces al empezar a culpar a la vida, al empezar a culpar a otras personas, al empezar a culpar a todo lo que esté externamente a nosotros, menos a darnos cuenta que el control estaba en nosotros mismos, también rellenamos esos puntos ciegos, también rellenamos esos vacíos que estamos teniendo, que nos llevan a autoengañarnos, es decir, a mentirnos a nosotros mismos. Lo rellenamos también a través de imaginaciones. Recuerda que la parte de la imaginación para las personas es uno de los poderes más fuertes que cada uno de nosotros tenemos, y no nada más la imaginación per se, sino que además nos visualizamos como víctimas, nos visualizamos en un estado inferior, nos visualizamos como la parte chiquita dentro de toda la existencia que existe a nuestro alrededor, pero lo hacemos a propósito con el objetivo de tratar de justificar a través de estas racionalizaciones, de estas irracionalizaciones, a través de estas explicaciones, tratar de justificar esa conducta o no conducta, esa palabra o no palabra en la cual cada uno de nosotros teníamos ese poder para llevar a cabo. Por supuesto también las rellenamos a través de interpretaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la interpretación que cada uno de nosotros le estemos dando a un hecho, a una palabra, a algún suceso que nos haya causado molestia, inconformidad y que nos haga sentir esa parte vulnerable dentro de nosotros y que no nos gusta y no nos gusta porque nos produce dolor y preferimos mejor callarnos, también a través de esas interpretaciones. Y recordemos que las interpretaciones se dan precisamente por todas esas experiencias de vida que cada uno de nosotros hemos tenido y que derivado de esas experiencias cada uno de nosotros vamos justificando, vamos explicando, vamos imaginando y vamos creando todo un mundo a nuestro alrededor que lo único que nos hace es permitir autoengañarnos, automentirnos, en lugar de salir de esa zona de confort, salir de esa zona de incomodidad. ¿Para qué? Para que al final de cuentas podamos avanzar dentro de nuestra propia vida. Por supuesto que, y también el mismo Goleman nos lo dice, hay puntos ciegos que se pueden considerar negativos y hay puntos ciegos que se pueden considerar positivos. Veamos primero los negativos, porque además son los menos, y nos vamos a la parte positiva. En primer lugar, en el punto ciego negativo, puede ser que estemos exagerando el lado positivo de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros mismos estamos exagerando ese lado positivo de nosotros. Es no tener los pies sobre la tierra y nosotros mismos nos estamos autoengañando, nosotros mismos nos estamos mintiendo a nosotros mismos ante determinadas situaciones nosotros. Esto no quiere decir que no puedas llevar a cabo todo aquello que tú puedas llevar a cabo. Sí, por supuesto que tú lo puedes llevar a cabo, pero lleva un proceso. Todo aspecto que tú quieras iniciar, todo proyecto, toda meta, todo objetivo lleva un proceso y que por supuesto lo puedes lograr. A veces tal vez lo puedas lograr tú sola, tú solo, a lo mejor en otras ocasiones con el apoyo de otras personas, pero al final de cuentas lo puedes lograr. Pero ¿qué pasa cuando caemos en esa zona que en muchas ocasiones estamos cayendo, en donde la soberbia nos lleva a exagerarnos a nosotros mismos?
estamos autoengañándonos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos, como parte de la condición humana, tenemos vulnerabilidades en las cuales en muchas ocasiones las tenemos que aceptar, llevarlas a cabo, trabajar en ellas, traspasarlas y por lo tanto mejorar como personas. Otro punto negativo dentro del punto ciego es negar el lado negativo de uno mismo. Cada uno de nosotros tenemos zonas oscuras y son zonas oscuras que tenemos. ¿Por qué? Porque pues todas las experiencias y vivencias que hemos tenido en nuestra vida nos han llevado como condición humana a que actuemos de determinada forma, y esa forma de actuar se basa principalmente en todos aquellos aprendizajes que recibimos desde muy pequeños, todas aquellas creencias que nos fueron instaladas desde muy pequeños, todos aquellos acondicionamientos que recibimos también desde muy pequeños, y que todo ello va conformando nuestra vida y que hace que en un momento dado también tengamos esos puntos negativos, y dentro de ese punto negativo precisamente está esa parte del autoengaño, esa parte a través de la cual cada uno de nosotros podríamos en un momento dado traspasar, podríamos sanar simple y sencillamente con lo que vamos a ver a continuación, de cómo en un momento dado podemos salir adelante. ¿Cuáles son los aspectos positivos de los puntos ciegos? Por un lado es mantener la discreción. Hay ocasiones que hacemos como que no vimos, hacemos como que no sabemos, hacemos como que ni nos enteramos, con un solo objetivo: mantener la discreción respecto a algún hecho o algún acto. Te lo ejemplifico. De casualidad, y lo digo de casualidad porque yo sé que en pocas familias sucede esto, pero de casualidad dentro de tu familia hay un secreto familiar. ¿Y qué pasa con ese secreto familiar? Mantenemos la discreción, nos quedamos callados, sabemos que cuando nos lleguen a preguntar algo, hacemos como que no sabemos nada, decimos que no estamos enterados de absolutamente nada, pero sin embargo, internamente sabemos que sí conocemos cuál es el secreto, sí conocemos esa respuesta, pero por discreción hacia una persona, por respeto hacia otra persona, simplemente ahí lo dejamos. Bueno, pues esa es una parte positiva de lo que es el punto ciego. Otra parte es de que encubre hechos molestos, todas aquellas situaciones en las cuales han resultado molestas y que no queremos estar repitiendo. Hay personas que se dedican a estar repite y repite y repite y repite todos los hechos molestos de su vida, y créeme lo que cuando lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, eso llega a formar parte de tu vida, e internamente todo el cóctel químico que yo llamo a través de todos los neurotransmisores se empiezan a activar y empiezan a recorrer todo tu cuerpo, y cuando tú estás en esa parte molesta por todos esos hechos que ocurrieron y te estás quejando, te estás victimizando de todos esos hechos molestos y todo eso, simplemente lo que acontece dentro de tu vida es de que vas a estar precisamente en un estado anímico muy bajo. La parte positiva es de que esos puntos ciegos pueden encubrir esos momentos de molestia, y que si te afectan directamente a ti, los puedes encubrir de momento, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Después salir para solucionarlos. Otra parte es de que protege la integridad personal. En muchas ocasiones es necesario autoengañarnos con tal de cubrir esa integridad personal, ya sea la propia o de otras personas. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente dentro del mundo hay personas que se dedican a hacer el mal. Yo no sé si consciente o inconscientemente, o hay de las dos partes, pero al final de cuentas la integridad personal es muy importante, y hay ocasiones que nos tenemos que autoengañar, pero si estamos conscientes de este autoengaño y sabemos por qué lo estamos haciendo, bueno, pues ahí tenemos una justificación que implica un bien mayor. ¿Por qué? Porque estamos cuidando una integridad, ya sea la personal o de otra persona. Y otro punto importante positivo dentro del punto ciego es de que nos protege contra la ansiedad, y que es lo que mencionábamos hace un rato, en el que con el objetivo de no llegar a una ansiedad que nos vaya a provocar, derivado de un estrés, algún mal mayor, bueno, de entrada nos protege de esa ansiedad. Sin embargo, todas estas partes que acabamos de mencionar implican un aspecto importante: el que todo esto lo hagas conscientemente, que tú sepas que ese autoengaño es por un aspecto en donde tú estás cubriendo alguna situación, algún hecho, algún secreto, que sabes que lo estás haciendo por un bien mayor, un bien hacia otra persona, y que a ti no te está
generando ningún estrés, ninguna molestia, ni nada, pero que sin embargo, cuando te produce ansiedad y tú después esa ansiedad la quieres trabajar, bueno, pues hay que empezar a realizar ejercicios y terapias que van enfocadas a esta parte de saber controlar esta ansiedad y poco a poco disminuirla con el objeto de llegar a un estado de paz interna y que te lleve a estar mejor contigo. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Bueno, en primer lugar, reconocer nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. Yo he escuchado a personas que me han llegado a decir, oye Álvaro, pero es que no te das cuenta de la realidad de las cosas. Bueno, me estoy dando cuenta de tu realidad, pero yo tengo también mi propia realidad, y si yo respeto tu realidad, pues tú debes de respetar mi propia realidad. Esa propia realidad, esa es la que tenemos que reconocer. Eso que está pasando enfrente de mí, eso que me está a través de mi cuerpo dando síntomas acerca de alguna situación, alguna desarmonización que pudiera llegar en mi estado de salud, en mi estado anímico, son síntomas con los cuales yo puedo trabajar. ¿Para qué? Para estar mejor reconociéndolo anticipadamente. Otro, tener un pacto de honestidad con uno mismo, es decir, ser consciente de cuando yo voy a autoengañarme, yo me voy a mentir a mí mismo, siempre y cuando sea en pos de un bien mayor, con las 4 características que acabamos de ver: mantener discreción, encubrir hechos molestos, proteger la integridad personal y protegernos en contra de la ansiedad. Siempre y cuando sea por eso, está bien y no hay ningún problema. En los demás casos hay que recapacitar qué tanto debemos de voltear a eso que se nos está presentando enfrente para de ahí generar cambios. Y por último, determinar cada situación y distinguir qué clase de autoengaño es, positivo o negativo, para de ahí, si es positivo y lo tienes que mantener, manténlo. Si es negativo, bueno, pues lo puedes cambiar con el objetivo de crecer y de superarte como persona. Lo que no se afronta tiende a repetirse. Lo que no se afronta tiende a repetirse. Y esta es una frase muy sabia que encontré a propósito de la preparación de este tema, y que por supuesto cuando nosotros vamos dejando las cosas para después, simple y sencillamente vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo todos los mismos marcos de actuación, todos los mismos marcos de pensamiento, todos los mismos marcos de nuestra forma de ser, y no nos vamos a permitir traspasar y salir acerca de nuestra propia superación y de nuestro propio crecimiento personal. Amigos y amigas, estamos llegando al final del programa. Yo sé que nos podríamos quedar todavía mucho tiempo más aquí comentando e intercambiando todo este tipo de conocimientos y aprendizajes. Sin embargo, te recuerdo que a través de las redes sociales, ya sea de aquí del canal o de un servidor, con mucho gusto estamos a tus órdenes para continuar en esta retroalimentación. Yo te doy las gracias por esta ocasión, por haber estado aquí con nosotros en tu programa Transfórmate, el arte del cambio, y no me quiero ir sin antes agradecer aquí al canal, a Gerardo Said como director de aquí del canal, y Ale aquí como nuestra productora del programa. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Gerardo, por hacer posible el que podamos llegar a las casas de todos nuestros amigos, y que bueno, pues estamos a tus órdenes. Transfórmate, el arte del cambio, con tu servidor Álvaro Patricio, coach de bienestar personal. Y recuerda, la felicidad no la busques, la felicidad practícala. Nos estamos viendo el próximo martes y te deseo lo mejor para esta semana. Gracias.